Hola, ¿qué tal? Nos reencontramos en este espacio de conversación. Hay un estudio que alertó sobre los adolescentes y el uso de posibles medicamentos para la pérdida de peso. Incluso indica que al menos 1 de cada 10 adolescentes en todo el mundo ha utilizado alguna vez a lo largo de su vida productos para bajar de pesos sin receta médica, que pueden ser ineficaces e incluso pueden potencialmente dañinos. Queremos conversar en términos generales sobre esta situación y para eso establecemos contacto con el doctor Javier Vega, nutriólogo, diabetólogo de UC Christus. Doctor, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. En primer lugar, ¿qué nos indica este estudio y qué nos pone en evidencia esta información que hemos conocido a través de los medios? La verdad que este estudio es bastante interesante porque efectivamente, como bien decía, pone en evidencia algo que se ve en la práctica clínica, sobre todo con adolescentes y lamentablemente más en adolescentes mujeres, que es el uso indiscriminado de fármacos que no se utilizan para bajar de peso como estrategia para ayudar a controlar un poco el peso corporal. Sin embargo, muchos de esos son automedicados, no están supervisados y además no tienen el objetivo real, que es bajar grasa corporal, sino más bien bajar kilos, y muchos de ellos bajan kilos de volumen, ya sea por ejemplo a través del efecto de los diuréticos o de los laxantes, pero no es una buena baja de peso, porque bajar volumen no es bajar peso, es simplemente deshidratar a la persona. Y por otro lado, una baja de peso, sobre todo en adolescentes, bajo estrategias no supervisadas, puede estar escondiendo algunos trastornos de conducta alimentaria, y obviamente esa baja de peso, aun cuando el paciente lo necesite, tampoco va a ser un efecto real a largo plazo. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias? Y esto lo decimos para poder llamar a la atención de aquellas personas, ¿cierto?, que muchas veces incurren en estas prácticas. ¿Cuáles son las consecuencias de poder adquirir y hacer uso de medicamentos sin la supervisión médica? Tanto el uso sobre todo de fármacos, porque hoy en día vemos dos tipos de pacientes que ocupan fármacos. Uno, fármacos que no están hechos para el control del peso y, por ejemplo, los clásicos diuréticos y laxantes u otros similares tienen mayor riesgo de deshidratación, de desequilibrio electrolítico, de alteración de la hemodinamia, la presión arterial, y que finalmente el paciente o la persona lo va a terminar pasando mal. Y por otro lado, existen fármacos que sí están aprobados en pacientes para el control del peso en edad de adolescentes, sobre todo 12 años en adelante. Sin embargo, sin supervisión, uno no sabe si finalmente ese efecto en el control del peso va a significar un beneficio a largo plazo o va a llevar a mayores complicaciones. Y es por eso que el uso de medicamentos sin supervisión puede llevar más riesgo, sobre todo en personas en crecimiento. Pueden haber retrasos, por ejemplo, el crecimiento si una persona no está consumiendo el aporte calórico o de micronutrientes adecuado, puede tener alguna alteración en el desarrollo psicomotor, sobre todo si hay algunos déficits de vitamina en específico, sobre todo el complejo B, y finalmente daño como deshidratación, daño renal inmediato al usar en ese momento el medicamento. Ahora, doctor, cuando vemos que son niñas, niños, adolescentes los que están haciendo uso de medicamentos sin supervisión médica para la pérdida de peso, es que algo se esconde detrás y nos imaginamos que muchos de ellos tienen que ver con ciertos trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, desde ese punto de vista, los adultos que estamos cerca de niños y niñas y adolescentes, ¿a qué tenemos que poner atención para evitar finalmente desencadenar otro tipo de problemas o enfermedades asociadas a esto? La verdad es que ahí uno se pregunta como médico adulto es cómo esos adolescentes están accediendo a fármacos que no deberían ser de acceso a menores de edad, y muchas veces efectivamente están escondiendo algún trastorno de la conducta alimentaria que van a llevar a bajar de peso, entre comillas, de forma innecesaria, o muchas veces tampoco lo necesita. Entonces, la primera precaución es, ojo, como padres, como familiares de aquellos adolescentes que están ocupando estos medicamentos. ¿Quién se los prescribió? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? ¿Está efectivamente siendo visto por un equipo multidisciplinario? ¿Hay detrás un objetivo real de salud o simplemente el efecto de bajar de peso, como por ejemplo lo que pasa con los adolescentes y sobre todo mujeres adolescentes con trastornos tipo anorécticos, que finalmente es la dismorfia del control del peso lo que está llevando a buscar estos productos? Entonces, más allá que estar lo utilizando, la pregunta es detrás, ¿por qué realmente lo está utilizando? Y si esa indicación finalmente no estará ocultando otro trastorno de conducta mucho más grave que el peso corporal mismo. Usted habló de la dismorfia, corríjame bien, del control del peso, ¿algo así?
Claro, porque ¿Y qué muchos significa? pacientes, Es sobre que todo muchos. ahí me quiero detener porque usted está aquí para explicarnos a todos nosotros qué significa eso. Muchas personas tienen una autopercepción mala del peso corporal y saquémonos el tema, el concepto en sí del número de los kilos, kilos más, kilos menos, sino que tiene que ver principalmente es cómo yo me veo reflejado mi cuerpo frente a un espejo. Y probablemente si esa persona está con un peso normal, con más o menos masa muscular, mi percepción es la que está cambiando y mi percepción cree que tengo un mayor exceso o un mayor porcentaje de grasa, lo que realmente tengo o necesito, y finalmente voy a hacer cambios para, entre comillas, tratar de conformarme o buscar un peso que para mi mente es tranquilizador, pero desde el punto de vista médico no es un peso natural. Entonces tiene que ver con la dicotomía que existe entre el peso real y la composición real de la persona, como cómo lo siente y finalmente cómo se expresa, y muchas veces los familiares no lo notan hasta etapa avanzada de la enfermedad. Y eso es justo lo que le quería preguntar. ¿Cómo podemos a etapa temprana poder ponerle atajo a esto? Sobre todo, me imagino, llamados para las madres, los padres, los tutores, aquellos que viven y conviven con adolescentes. ¿Cuáles serían estas primeras señales? Lo primero tiene que ver cuál es la actitud del adolescente durante la comida. Adolescentes que comen solos, que no comen frente a los padres, que muchas veces esconden las comidas o que uno no tiene certeza de que si finalmente lo que uno le da o que lo entregan uno como familia lo está recibiendo, o al revés, que finalmente termina gastando más allá de la cuenta. Alguien que empieza a hacer ejercicio demasiado excesivo, o el uso, por ejemplo, de encontrar tanto comidas, que se ve, es muy raro, pero todavía se ve lamentablemente, gente que termina escondiendo la comida y que, por ejemplo, lo puede tener en la habitación de su casa o en el baño, y nunca ingirió esa comida, sino que finalmente va a terminar botándolo. O se encuentran medicamentos que no tienen que ver con la persona, como por ejemplo el mismo uso de laxantes y diuréticos. Entonces todo eso hacen sospechar de que algo está pasando. Y lo otro, obviamente, si una persona frente a una compulsión de una comida, que también se ve, sobre todo en personas ya con más exceso de peso, que no puede controlar lo que come, termina purgándolo a través del ejercicio extenuante, a través de los vómitos o a través de uso de algunos mecanismos para producir más deposiciones o orinar más, como para, entre comillas, bajar peso. Pero insisto, se baja volumen, no se baja kilos, que son realmente los necesarios. Y es ahí donde no tenemos que llegar a que la persona llegue al extremo del peso bajo para ir a atacar. Lo mismo con las personas que tienen trastornos de atracones. Los atracones no están asociados a bajo peso. Habitualmente se confunde que el trastorno de la conducta alimentaria tiene que ver más con la baja de peso. Sí, pero también las personas con obesidad importante tienen trastorno de la conducta alimentaria, pero para el otro lado, hacia conductas de atracones donde no son capaces de controlar su ingesta. Y a veces lo terminan purgando con este grupo de medicamentos, entre comillas, para mantener un peso, entre comillas, saludable, que no lo es. Doctor, mire, 35% de los niños y niñas de primero básico presentan obesidad el 2021, el 14% de esos niños tenían obesidad severa, datos del mapa nutricional de la Junaev en el 2022, y entiendo que 1 de cada 3 también va a ser obeso en su etapa adulta si es que no se ataja a tiempo. La pregunta es muy compleja y se lo pregunto desde el sentimiento genuino, porque nosotros que somos madres no queremos que nuestros hijos tengan una percepción errónea de su cuerpo, y entendemos que lo físico es un efecto secundario y que el tema de la obesidad tiene que ver con la salud más que por sobre cualquier otra cosa. Pero hoy día estamos hablando sobre niños, niñas, jóvenes que se automedican para poder perder peso con un fin, imaginamos, estético, y una presión que hay sobre ellos. Por lo tanto, las pinzas que hay que tocar tienen que ser muy sutiles, porque no queremos dañar la autoestima de nadie, pero tampoco queremos impactar en la salud de otras personas, y hay que hacer frente a este llamado de esta pandemia silenciosa que es la obesidad, propulsora de tantas enfermedades. ¿Cómo combinar y conjugar esta información para poder educar justamente a la población y hacer entender que lo principal aquí es la salud y el bienestar? Muy difícil de manejar, como bien decía, porque por un lado se dan casos extremos. Tenemos mucho trastorno de la conducta alimentaria, pero por otro lado, si tomamos la cantidad de todas las personas que hay hoy en día, hay mucho sobrepeso y obesidad en menores de edad. Por lo tanto, esos números no son favorables para hoy ni para 20, 30 años más. Lo más lógico sería siempre tratar de propiciar estilos de vida saludables más allá
del peso que tenga el niño, el adolescente. ¿Por qué? Porque si yo favorezco que tenga cambios de estilo saludable, comer comidas entre comillas, tratar de optar comidas de buena calidad, tener un ambiente que se pueda hacer ejercicio en casa, porque muchas veces tampoco es fácil salir a ejercitar Claro. afuera de la casa, en la seguridad, pero si uno genera un ambiente interno de buena seguridad y de hábitos más saludables, es más fácil que esa persona tiene un desorden a futuro, vuelva a la normalidad, porque ya lo tiene incorporado. Distinto es el niña adolescente que nunca tuvo acceso, por ejemplo, a lo que era hacer ejercicio en casa con los papás, o lo que era hacer una rutina, entre comillas, de comer todo en la casa, o de sacar cosas simples, bajar el consumo de bebida, bajar el consumo de chatarra a solamente los momentos esenciales. Son cosas pequeñas que a veces se logran incorporar desde pequeño y para uno es más fácil. ¿Por qué? Porque ese niño, si está creciendo, va a crecer con un estilo más saludable. A lo mejor va a llegar igual a la obesidad, pero va a ser mucho más fácil que si es más grande y pueda él controlar su peso, los cambios sean más duraderos porque ya lo tiene incorporado como hábito, más allá que si logra subir o no mucho de peso. Y lo malo, entre comillas, es que, claro, a lo mejor haya muchos niños con sobrepeso, pero tampoco queremos que haya muchos niños con obesidad severa. Y eso tenemos que ir sacándolo por lo menos al sobrepeso. De todas formas, es una discusión y es una problemática instalada en nuestra sociedad. Hay que hacerle frente, hablar las cosas y poner, ¿cierto?, todas estas señales de alerta sobre la mesa, porque finalmente el fin es el bienestar y la salud de todas y todos. Doctor, gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted por la invitación. Y bueno, la invitación también es para que sigan junto a la compañía de CNN Chile. Que estén muy bien.